Gloria a Dios. Dele un aplauso fuerte al Señor. Vamos, más fuerte, vamos. Es para Él. Gloria, 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 gloria. Aleluya. ¿Cómo viene esta mañana? ¿Viene contento? ¿Viene con ánimo? Amén. Dígale a su vecino que está ahí, vamos, ánimo. Que esta mañana Dios tiene grandes cosas para ti. Amén. Dios prepara siempre mejores cosas. Amén. La semana pasada nos hablaron que lo mejor está. Amén. Pero hoy estamos viviendo lo mejor de Dios, ¿o no? Pero Él tiene cosas mejores para mañana, ¿o no? Amén. En esa convicción vivimos todos los días. Que siempre Dios tiene lo mejor para usted y para mí. Es más, yo digo que Dios, su misma divinidad, a Él mismo lo hace siempre decir, bueno, hoy ya hice esto, dice Dios, pero ¿qué voy a hacer el día de mañana todavía mejor de lo que ya hice? Dios siempre está en esa competencia y usted y yo siempre tenemos que estar en esa competencia porque usted y yo tenemos que ser hombres y mujeres que siempre el día de mañana hagan mejor las cosas que las que la hizo el día de hoy. Amén, amén. Salude a su hermano que está ahí a un lado, atrás, mándele un abrazo a la distancia. Dígale, esta mañana el Señor tiene una palabra poderosa para ti. Amén, amén. Porque quiere el Señor que en estos tiempos tú y yo podamos andar de acuerdo a lo que su palabra dice, ¿ok? Amén. Ok, dele por último un fuerte aplauso otra vez a nuestro Dios con todo su corazón. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Muy bien, tome su lugar, tome su lugar. Vamos a seguir con los temas que hemos estado tratando con relación a la fe. Y vamos a ver otras cosas importantes para usted y para mí, ¿verdad? Para que usted y yo podamos seguir aprendiendo y sobre todo que toda palabra revelada que Dios nos está dando podamos aplicarla a nuestra vida y podamos caminar bajo esa dimensión, ¿ok? Amén. Hemos estado estableciendo con relación a la fe diferentes situaciones y diferentes circunstancias. Amén. Hoy vamos a hablar con relación a la fe, pero el conflicto que hay en la mente del hombre. ¿Por qué al hombre le es difícil actuar en fe? Y hemos visto algunos pasajes de la Escritura y lo hemos analizado. El que más hemos visto es el de 2 Corintios 5:7, donde el apóstol Pablo establece muy claramente que dice que usted y yo andamos por fe y no por vista. Amén. Aquí hemos visto que cuando el apóstol Pablo habla de andar por vista, estamos estableciendo que es andar por nuestros sentidos naturales. Amén. O por el medio ambiente que a usted y a mí nos rodea, por las circunstancias o por las situaciones que enfrentamos todos los días. Eso es andar por vista. Nos sujetamos y nos movemos en base a lo que vemos, en base a lo que sentimos. Amén. Eso es andar por vista, pero el apóstol Pablo dice que nosotros andamos por fe y fe es contrario a las cosas naturales, a los sentimientos, a los sentidos, a los que usted y yo estamos acostumbrados a usar diariamente. Amén. Entonces aquí el Señor, el Señor a través del apóstol Pablo establece que usted y yo podemos andar de dos maneras. O andamos en fe o andamos por vista. Amén. ¿Sí? Y luego el apóstol Pablo en el capítulo 11 de Hebreos nos hace una descripción muy clara de lo que es la fe. Y nos dice, es pues la fe, dice la certeza de ¿qué? De lo que se espera. Pero mire cómo termina, dice la convicción de ¿qué? ¿De qué? ¿De qué? De lo que no se ve. Entonces, si Él nos dice que andamos por fe y no por vista, y en Hebreos nos dice que es la convicción de lo que no se ve, significa que la fe no es algo palpable. Usted y yo como humanos no la producimos, quien la produce es el Espíritu en nosotros. Amén.
La palabra convicción es convencimiento, es estar convencido de algo, tener la certeza, tener la seguridad, no hay ninguna duda. Dice aquí el apóstol Pablo, por tanto, que esa convicción nosotros la tenemos aunque no veamos las cosas. Amén. Entonces, o caminamos por vista o caminamos por fe. Esas son las dos únicas maneras que usted y yo podemos vivir o caminar en el ámbito donde nosotros nos movemos. Amén. Y luego más adelante establece algo tremendo el apóstol Pablo. En el versículo 6 de Hebreos 11, mire lo que dice. Dice, pero sin fe. ¿Qué sucede sin fe? Es imposible agradar a Dios. Entonces, si nosotros caminamos por vista, por nuestros sentidos, por lo que vemos y palpamos, estamos caminando contrario a lo que Dios está estableciendo en nuestra vida, que es que usted y yo caminemos por fe. Y si nosotros caminamos por vista, dice aquí que si nosotros caminamos por vista o sin fe, dice que eso es que imposible agradar a Dios. La palabra imposible, cuando usted la busca en el diccionario, usted dice imposible, su significado es no posible. Así de sencillo. Amén. Pero la palabra imposible aquí en la Biblia viene de la palabra adunatos. Adunatos, así como se oye. La palabra adunatos se compone de dos, que es a, que es negativo, y dunatos, que significa capaz, fuerte o incapacidad. O sea, que la palabra imposible no tiene la fuerza necesaria, no tiene la capacidad necesaria para que sin fe yo pueda agradar a Dios. Amén. Entonces, aquí usted y yo, aunque hay dos sopas que escoger, para usted y para mí como hijos de Dios solamente tenemos que escoger una. ¿Sí o no? O usted anda por fe o anda por vista, por lo que ve, por lo que siente, por lo que palpa, por las circunstancias que todos los días vienen a su vida. Pero la palabra de Dios dice que si nosotros andamos por vista, no tenemos la capacidad, no tenemos la fuerza de poder agradar a Dios. Amén. Ahora, ¿cuál es el conflicto en nosotros como hombres? ¿Cuál es el conflicto en nuestra mente? Aquí es lo importante que hoy vamos a analizar y que usted y yo tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque lamentablemente el hombre ha querido definir a Dios a través del ámbito natural en donde Él se desenvuelve. Amén. Por eso inclusive en el ámbito de la enseñanza religiosa o de la religión hay una materia que se llama teología. Y teo viene también de dos palabras, teo, Dios, y logía, estudio, el estudio de Dios. Ahora, ¿la teología es mala? No, pero la teología sin la revelación del Espíritu Santo nos sirve para tres cosas, mi amado hermano. Porque a Dios usted ni yo lo podemos estudiar. Porque nuestra capacidad, si no tenemos a Dios, no comprenderemos a Dios en ningún momento. Los grandes sabios de la antigüedad, Platón, Aristóteles, todos esos sabios de la antigüedad, se metieron a profundidad a estudiar a Dios. ¿Y sabe a qué conclusión llegaron? Que no había Dios. Porque lo quisieron analizar a través de su razonamiento, de su mente, de sus conjeturas, de pensar y de buscar, etcétera, etcétera. Entonces llegaron a la conclusión que no había Dios. Porque a Dios usted y yo no lo podemos estudiar. Si no es por la revelación del Espíritu Santo y de su palabra, usted y yo no podemos conocer a Dios. Amén. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros queremos definir a Dios en este ámbito en el que nos movemos, pero Dios es mucho más que el tiempo, Dios es mucho más que el espacio y la materia. Toda nuestra vida, nuestras circunstancias, nuestros problemas, esos son, como lo hemos dicho, son temporales, están relacionados en el ámbito natural y esos hoy son, pero el día de mañana pasan y ya no están. Y cuando nosotros nos movemos bajo esa circunstancia, nos estamos moviendo conforme a nuestra vista y no conforme a nuestra fe. Esa es la diferencia. Amén.
¿Qué se necesita para que usted pueda hacer un rompimiento en el ámbito espiritual? Lo primero que tiene que hacer es tener fe. ¿Qué es un rompimiento? Cuando uno a veces espiritualmente sabe que algo está atorado ahí, que no camina, que se está deteniendo, que ya debió de haber sucedido, pero que hay algo que lo detiene, es cuando usted tiene que utilizar su fe para que a través del rompimiento espiritual usted pueda obtener aquello que usted siente que no camina, que no fluye, que no se da. Amén. Y se necesita la fe. Romper significa separar con violencia de forma repentina las cosas o más bien la parte de algo. Eso es romper. Amén. ¿Qué es lo que significa esto? Que nosotros en el ámbito espiritual, a través de la fe, podemos hacer rompimientos en el ámbito espiritual cuando nosotros creemos que eso debe de estar sucediendo en nuestra vida. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2? Hay algo tremendo aquí que usted y yo tenemos que entender. Dice el apóstol Pablo, dice, no se conformen a este mundo o no se conformen a este siglo. Y miren lo que dice la traducción de la Biblia amplificada. Dice, no se conformen a este siglo. Y luego entre corchetes dice, el cual fue creado y adaptado a sus tradiciones externas y superficiales. Si usted y yo nos conformamos al mundo, déjeme decirle que su realidad será todo aquello a lo que usted se amolda, todo aquello a lo que usted ¿cómo se dice? Que usted se conforma, ¿sí? Entonces esa va a ser su realidad. Por eso el apóstol Pablo nos dice, no se conformen a este siglo. ¿Por qué? Porque entonces las tradiciones son temporales, son cosas efímeras que se van, que se esfuman. Amén. Pero lo eterno ¿qué es? Que siempre es. Siempre es. Ahí no hay en la eternidad, no hay es que hoy es y mañana no va a ser. No, ahí siempre es. Amén. Entonces todo aquello a lo que usted se conforma, esa vendrá a ser su realidad. Por eso nuestra realidad a veces es muy negativa. ¿Por qué? Porque nos conformamos a las circunstancias que todos los días vivimos y experimentamos. Amén. Es que no hay dinero. Es que estoy enfermo. Y entonces nos amoldamos a eso y vivimos así porque nos conformamos de acuerdo a lo que usted y yo vivimos todos los días y experimentamos. ¿Por qué? Porque nos estamos moviendo en base a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, a lo que palpamos, a lo que vemos. Amén. Pero la Biblia dice que usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que movernos por fe. Amén. ¿Sí? Para nosotros, como seres humanos, el ámbito natural es lo real, porque es lo que vemos, lo que palpamos. Pero déjeme decirle algo y póngame atención a esto. En la mente de Dios, el ámbito natural en el que usted y yo nos movemos, ese ámbito en su mente, en esa dimensión, está sujeta a maldición. ¿Aló? El Señor le dijo a Adán, por cuanto oíste la voz de tu mujer, ¿cuál será el resultado? Maldita será la tierra por tu causa. Usted y yo vivimos en una esfera de vida que está sujeta a maldición. Amén. Eso no lo inventé yo, la palabra de Dios dice. Amén. Sí, pero hay algo glorioso en esto. Romanos 8:19. ¿Qué dice el apóstol Pablo ahí? Dice algo glorioso. ¿Se acuerda qué dice? ¿De quién está esperando la manifestación? La manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Toda la creación está esperando, clama por la manifestación sobrenatural de los hijos de Dios. Amén. Entonces, quien hace bendito este ámbito en el que usted y yo vivimos, ¿quiénes son? Los hijos de Dios. Amén. Sí, por eso las cosas en nosotros como hijos de Dios son diferentes. Por eso a nosotros nos va muy diferente a lo que el mundo le va.
Por eso el mundo está convulsionado ahorita por tantas cosas que están sucediendo, pero usted y yo, como somos hijos de Dios, el resultado que obtenemos es totalmente diferente. ¿Me está escuchando? Amén. Así que, mi amado hermano, usted y yo no nos podemos acomodar, no nos podemos moldear a la dimensión, porque la dimensión natural, porque esa siempre está cambiando, está evolucionando de manera constante. Nuestra fe tiene que tener valores absolutos como Jesús, como su reino, como su palabra. Esos son los valores que deben de estar en nuestro corazón. Jesús, la palabra de Dios, dice que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. No hay mudanza en Él, no hay cambio. Él siempre es el mismo. Su reino, el reino sempiterno de Dios, que siempre será, que nunca se extinguirá y que siempre estará ahí. Y su palabra que dice, el cielo y la tierra podrán pasar, pero su palabra, dice, su palabra que no pasará. Esos son los valores absolutos que usted y yo tenemos que tener arraigados en nuestro corazón. No las circunstancias que vivimos todos los días, no las adversidades a las que nos enfrentamos, sino la palabra, el reino, Jesús, Dios. Eso es nuestra fortaleza. ¿Me está escuchando? Quiero que este día usted salga de aquí convencido de que usted tiene que caminar por fe. No por lo que ve, no por lo que siente, no por lo que huele o palpa. Usted tiene que caminar por fe. Usted y yo no tenemos otra opción, y menos en este tiempo. ¿Cuál es la diferencia, mi amado hermano, entre la dimensión natural y la dimensión sobrenatural? El ámbito espiritual, como ya lo hemos visto, es eterno, es permanente, opera siempre en un perenne ahora o en un presente siempre perfecto y continuo. Ahí no hay nada que se esté haciendo, no hay nada que se esté transformando, ahí ya todo es. Amén. ¿Qué sucede? ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cuál es la diferencia? Cuando usted, por ejemplo, si nosotros trazamos una línea recta en el ámbito, eso significa el ámbito natural. ¿Por qué? Porque esta tiene un inicio y tiene un fin. Pero cuando hablamos de la eternidad, cuando usted ve un círculo, usted lo observa y dice, ¿dónde empieza? ¿Dónde termina? En ninguna parte, porque en la eternidad no hay comienzo ni hay final. ¿Me está escuchando? Amén. Sí. Entonces la eternidad es ese lugar donde Dios habita. Él tiene la capacidad de traspasar la eternidad y venir al ámbito de donde usted y yo nos movemos, en lo natural, en el tiempo, aunque Él no habita ahí, pero su divinidad le da la capacidad de bajar. Es más, siempre la iniciativa, si usted ve en la Escritura, de que encontrarse con el hombre, siempre la iniciativa es de Dios. Y Él es el que desciende a nuestro ámbito. Él mandó a su Hijo Jesús a hacerse como uno de nosotros para que usted y yo pudiésemos tener comunión con Él. Amén. Pero Él no vive en esta dimensión. Amén. Él siempre, cuando Él habla en el ámbito de lo eterno. Por eso su palabra es eterna. Amén. El profeta Isaías dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad. Amén. Pero para nosotros el ámbito de lo eterno es difícil de comprender. ¿Por qué? Porque no lo vemos, porque no lo palpamos, porque nuestros sentidos naturales no logran captarlo. Y por eso nos es difícil, pero cuando usted por fe empieza a caminar, entonces empieza a experimentar esa dimensión que es más real que la que usted y yo vivimos. Porque la palabra de Dios dice que lo que se ve ahora salió ¿de dónde? De lo que no se ve. Entonces, si sale algo que se ve y sale de un lugar donde no se ve, ¿qué es más real? Lo que no se ve, porque ahí sale lo que se ve. Pero como no lo vemos y no los palpamos, es difícil que nosotros podamos movernos ahí. Amén. Pero cuando usted camina en fe, escúcheme esto, esa fe a usted le permitirá cruzar la línea del ámbito natural y alcanzar la eternidad. Por eso Dios puso fe en nosotros.
Porque aunque Él nos plantó en el ámbito de la naturalidad, en donde se ve, donde hay tiempo, donde hay espacio y materia, Él puso fe en nosotros precisamente para que pudiésemos traspasar al ámbito de la eternidad. Amén. Así que mi amado hermano, usted no puede continuar viviendo por su vista. El ámbito del tiempo para nosotros es lo que nos movemos, pero por fe usted y yo traspasamos este ámbito y vemos que entonces lo que parecía para nosotros imposible se empieza a convertir en cosas posibles de hacer. Amén. Cuando usted camina en la dimensión espiritual, usted entonces recibe todo lo que Jesús en la cruz del Calvario proveyó para usted. Porque en lo eterno, como hemos dicho, nada es, ya está. Ahí su salud está. Ahí sus finanzas están. Su paz está ahí. Su seguridad, su confianza están ahí completas porque son en la eternidad. Pero para poderlas jalar a nuestro ámbito es solo a través de la fe y de un rompimiento espiritual. Cuando usted se pone en fe y se levanta en fe, entonces obtiene toda esa dimensión y todo eso que Jesús nos proveyó en la cruz del Calvario para usted, para mí. Por eso sus palabras últimas de Jesús antes de ir al cielo en la cruz del Calvario dijo: Señor, consumado es. Todo lo que yo tenía que hacer ya está hecho. En mí mis hijos van a recibir todo lo que tú pretendiste a través de mi vida. Todo aquello que emocionalmente usted necesita, todo lo que físicamente usted necesita, lo que espiritualmente necesita en la cruz del Calvario ya están hechas. Amén. Pero ¿cómo podemos traerlas a la tierra? Solamente por la fe. Si usted sigue caminando por su vista, jamás experimentará esto. Pero cuando usted camina por fe, le cree al Señor, le cree a su palabra, entonces usted empezará a experimentar en su propia vida la dimensión de lo eterno. Y entonces para usted Dios será más real cada día. Más real que las cosas que usted ve y que palpa. Dios será más real. Amén. Amén. ¿Y qué representa entonces la dimensión natural? La dimensión natural representa lo visible, representa el ambiente donde usted y yo nos movemos. Por eso necesitamos ese rompimiento espiritual para traspasar estas barreras del tiempo, del espacio, de la materia. Salir de este ambiente que nos rodea. ¿Para qué? Para poder conectarnos con la eternidad. Usted y yo, mis amados hermanos, hemos sido esclavizados por las leyes del tiempo. Hemos sido esclavizados por las leyes de la materia, del espacio. Eso todos los días lo vemos. Amén. Pero la única manera que usted puede ser libre de eso es entrando en la eternidad a través de su fe. Es tiempo que usted y yo seamos libres de todas esas ataduras, de esas amarras que nos están manteniendo a nuestros sentidos, al tiempo, a lo que sucede, y empezar a caminar en la fe. Amén. Sí, caminar por nuestros sentidos, eso hay que dejarlo atrás. Usted y yo no tenemos que oler, no tenemos que palpar, no tenemos que ver para poder creer. Nuestra fe nos conecta al ámbito espiritual y eterno. Porque cuando usted y yo aprendemos que fe es, entonces lo imposible para usted y para mí se convierte en posible. ¿Por qué? Porque la fe, mi amado hermano, la fe tiene total dominio y total control sobre las leyes del tiempo, de la materia y del espacio. Yo me hubiera parado y hubiera gritado: gracias, Señor. Porque eso solamente lo pudo hacer Dios en usted. Si usted y yo no contáramos con Dios en este tiempo, mi amado. Pero es importante que usted y yo, dice la palabra de Dios, como ya lo vimos, que la única manera que yo puedo agradar el corazón de Dios es caminando por fe. Es la única manera. ¿Usted quiere tener agradado a Dios en su vida? Camine por fe.
Usted agrada a Dios en su caminar, pero a la vez Dios se agrada de usted porque usted camina por fe. Y entonces, ¿qué sucede? Empieza a recibir todos los beneficios que Jesús en la cruz del Calvario pagó por usted. Amén. ¿Me está escuchando? Así que esta mañana usted tiene que salir de aquí convencido de que usted tiene que caminar por fe. ¿Por qué? Porque es la única manera que usted y yo tenemos que caminar. No nos amoldemos a las circunstancias o las situaciones, caminemos por fe. Amén. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando usted va al banco a buscar un financiamiento de su casa, usted va y le dice, necesito tanto dinero porque necesito financiar mi casa. Y entonces el banco, sí, yo te puedo prestar esto y te lo voy a dar a 30 años para que lo pagues. Cuando a usted le dan las amortizaciones de la hipoteca y usted se da cuenta y dice, voy a pagar 3 o 4 veces la casa de lo que me vale de aquí a 20, 30 años. Pero ¿qué pasa si usted, en lugar de poner que el banco ponga el tiempo y la fecha, lo pone usted espiritualmente y por fe? Pues sí, ok. Pero yo creo que yo voy a caminar por fe este tiempo, que en lugar de pagarlo en 30 años, lo voy a pagar en 10, 15 años, 5 años. Entonces usted por su fe es quien pone el tiempo y no se sujeta ni se amolda a lo que el banco le dijo, sino lo que dice la palabra de Dios, que si usted camina por fe, las cosas imposibles se convertirán en... Pero nos dicen una palabra y nosotros nos amoldamos a la palabra y ya nos sujetamos a ella. ¿Qué pasa cuando una persona va con el médico y le dice, sabes una cosa, tú tienes lamentablemente una enfermedad generacional? Tus papás lo tuvieron, tus abuelos murieron de eso, tú lo tienes. Y lo más triste es que tú se lo vas a heredar a tus hijos también, y tus hijos a tus nietos, porque es una herencia generacional que tiene tu familia. O sea, esta es una herencia genética, viene en tus genes y de generación en generación. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? Que tú te vas a tener que adecuar a esta circunstancia que yo te voy a decir. Vas a pasar por un proceso y vas a hacer esto y vas a hacer para que tú puedas, porque esto en la vida, eso tú siempre lo vas a tener que estar así. Y entonces pues es que el doctor me dijo, hermano, que yo... Entonces, pues toda mi vida voy a tener que hacer esto. Pero tú te decides, o caminas por fe, o caminas por lo que oyes, palpas, hueles. Pues sí, tú me dices eso. Ahora, ¿tiene razón el doctor? Tiene razón, porque es un hecho que está ahí adelante, no estamos negando. Pero el caminar por fe y decir, ok, esto es lo que dices tú, pero a mí la palabra de Dios me dice que por la llaga de Jesús, en la cruz del Calvario, yo recibí la sanidad. Y entonces tú empiezas a caminar por fe. Y en lugar de recibir el dictamen del medio, empiezas a recibir el dictamen que la palabra de Dios dice para ti. Eso es caminar por fe. Sí, usted puede estar ahorita ahí en su mente pensando, sí, hermano, para usted es muy fácil decirlo. Porque inmediatamente cuando les hablamos de a la gente que no tiene fe, lo primero que empieza en su mente es todos sus argumentos, se empiezan a bajar y empiezan a revolotearle ahí en su mente. Se lo digo por experiencia, mi hijo. A mí me pasaba lo mismo. Yo sé lo que es cuando uno no tiene fe. Ver las cosas y, Señor, ¿dónde estás? ¿Cómo me pasa esto a mí? Si le reclamamos inmediatamente, soy tu hijo, Señor, ¿cómo permitiste que me pasara esto, Dios? Es lo que hacemos. Tal vez usted, hermano, yo veo que usted es muy bendecido, que Dios lo ha prosperado, que Dios ha puesto dones sobre su vida. Pues como dice la Chimontrufia, no se lo voy a desnegar. Pero yo comencé igual que usted. Mi camino en el Señor fue igual que cualquiera de ustedes, hasta que yo tuve una vez que estirar mi fe al máximo y creerle, aún en las circunstancias que estaba viendo, yo me aferré a lo que la palabra de Dios decía. Y entonces el resultado de esa fe me dio a obtener aquello que no lo veía en ese momento, pero que espiritualmente estaba ahí, y entonces lo recibí.
La mayoría de la gente vivimos de acuerdo al tiempo. Y cuando vivimos de acuerdo a eso, usted está viviendo sobre las leyes naturales. Es tiempo de que usted se levante para romper toda ley natural y empezar a vivir en el ámbito de lo eterno, de lo espiritual. Y en donde ahí solamente, de la única ámbito en donde para usted Dios será tan real como nadie. Y entonces tú no necesitarás de que alguien te diga, ánimo hermano, las cosas van a estar. No, yo lo sé. Yo lo sé. Digo, no es malo que nos animemos, no estoy diciendo que no se anime. Pero nadie te podrá tener que estar animando. ¿Por qué? Porque tú estás animado, veas lo que veas, sientas lo que sientas. Tú estás animado porque sabes que el que te lo prometió bajo el ámbito de lo eterno, lo externó y tú lo vas a recibir. Así de sencillo. Dale un aplauso con todo su corazón al Señor. Entonces es tiempo de romper con esas leyes. ¿Y cómo le hago, mi hermano? Pues imagínese a Moisés cuando Dios le dice, pon la vara ahí en el mar. Pero si nunca había sucedido, Señor, tú ponla. ¿Qué hizo Moisés? Pues la puso. Mi amado hermano, si usted obedece, usted recibe el cielo en su vida. Amén. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos conformamos en lo que nos dice el mundo. Ahí andamos batallando. Ay, hermano, es que esta carne, pues sí, mijito. Pues por eso recibe lo que recibe, mijo. Dios le llamó a usted, a mí, a vivir en santidad, para que usted y yo fuéramos santos, apartados para Él. Que le demostremos al mundo la manera de vivir, que le demostremos al mundo cómo se camina en estos tiempos de dificultad, de temores, de zozobras, de todo. Ahí usted y yo tenemos que ser ejemplo para ellos. Y la gente dice, ¿pero qué no estás viendo la situación cómo está y las circunstancias? ¿Cómo es posible que tú estés? Pues mi hijo, porque el Señor dice en su palabra que Él hace diferencia entre el impío y el justo. Pero cuando caminamos en injusticia y en impiedad, pues recibimos eso. ¿Qué queremos recibir? ¿O no? Yo no le estoy inventando el hilo negro, hijos de mi corazón, eso es lo que dice la Escritura. Pero cuando usted se alinea al Señor, cuando usted se alinea a su palabra, cuando usted se alinea teniendo fe en Él, entonces usted empezará a recibir lo que usted nunca recibió, lo que para usted antes era imposible, entonces usted experimentará que es posible porque viene a su vida. Amén. Amén. Así que la fe es, mi amado. Ahora, una de las cosas que tenemos que aprender, que la fe es para el ahora. Porque escucho muchas expresiones en la iglesia. Oh, es que el Señor hará y el Señor vendrá. No, la fe es ahora. La fe se recibe ahora. Yo tengo fe. Tal vez no sea demostrada en ese momento, pero la fe es ahora. Y yo camino por fe porque tengo la confianza que dice Hebreos. ¿Qué? Que aunque yo no lo vea, yo tengo la confianza de que es y que sucederá. Amén. O sea, la palabra de Dios es tan complicada. No es complicada. Solo que cuando se meten ahí nuestros sentidos naturales, como dicen, se baja el cero y no contiene. Pues no, porque lo eterno nunca contiene de acuerdo a lo natural. Entonces usted puede pensar y puede analizar y puede. Lo terrible de esto es que usted se va a convencer, si lo hace en lo natural, pues de que eso no es posible. Pero cuando usted se mete en el ámbito espiritual y camina por fe, para usted todas las cosas son posibles. Amén, amén. Pero ¿sabe qué sucede? Dios hace todo esto, todo lo que Dios hace en nuestra vida, solamente lo hace para que usted y yo podamos glorificarlo a Él por las obras que ha hecho en nuestra vida. Usted y yo, Dios hace las obras en nosotros para que nosotros las publiquemos a los cuatro vientos de lo que Dios es capaz de hacer. Que en los momentos de necesidad Él te proveyó.
En los momentos de dificultad física, Él vino a ser tu sanador. En los momentos de una necesidad emocional, Dios vino a traer la paz a tu corazón y la seguridad. Y entonces tú y yo somos testigos de ese ámbito sobrenatural que viene a nuestra vida porque estamos caminando en nuestra fe y tenemos la capacidad de poder decirle a los demás, esto es posible porque si Dios lo hizo conmigo, y Él dice que no hace acepción de personas, también lo puede hacer contigo. También lo puede hacer contigo. Amén. Así que si lo hizo conmigo, lo hará contigo. Solo es cuestión de que tú creas. Y muchas cosas que nos han sucedido en nuestra vida han sido testimonios para que la gloria de Dios se manifieste. Cuando las cosas nosotros, aunque no las vemos, caminamos por fe, las podemos considerar como que son un hecho real en nuestra vida. Gloria a Dios por eso. Y usted y yo en este tiempo difíciles, usted no podrá caminar un paso en esta vida, en este tiempo, si no hay fe en su vida. Si no hay fe en su corazón, en su mente, en su espíritu. Mi amado, es tiempo de que usted se levante ahora y creerle a Dios y a su palabra. Es tiempo de ir más allá de lo que ha ido. Es tiempo de hacer más allá de lo que usted ha hecho. No se conforme a su razonamiento, no se conforme a su circunstancia, no se conforme a la adversidad que está viviendo. Empiece a tener esos valores absolutos de los que le hablé ahora. Sí, aquí dice esto y este es el dictamen. Pero aquí hay un dictamen diferente y en este es en el que yo voy a basar mi vida. Amén. Sí que mi amado hermano, usted no puede, mi amado hermano, perdóneme. Pero usted no puede vivir ya en el tiempo. Usted ya no puede vivir en el tiempo, en la dimensión en la que usted y yo nos rodea y que todo lo tenemos que ver, todo lo tenemos que palpar, todo lo tenemos que sentir. Usted y yo tenemos que vivir por fe. Y aunque no lo veamos, creemos lo que su palabra dice. Y la palabra de Dios para sus hijos se cumple. Se cumple. Se cumple. Así que en esta hora yo le voy a pedir que se levante en el nombre de Jesús. Empiece a tener usted una actitud no de tranquilidad. No, es que, ¿sabe por qué muchas veces nos suceden en nuestra vida? Porque, ¿qué hago, pastor? Si ya me dijeron que, hijo de mi corazón, es el que te levantes y que le digas al diablo. Pues es que me dijeron, pastor, que pues yo ya no. Y nos conformamos. Deja de conformarte. Confórmate a la palabra de Dios, no a lo que te dicen las cosas. ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando, iglesia? Levanta tus manos ahí donde estás y adora a Dios. Vamos, hazlo en una... Mira, las oraciones carnales y almáticas no tocan el corazón de Dios nunca. Pero cuando tú te metas en el Espíritu y empiezas a hacer lo que el Espíritu te dice, en el nombre de Jesús, ahora, levanta tus manos. Yo hoy, levanto un vallado sobre tu vida. Y me pongo en la brecha ahora, en el nombre de Jesús, por ti. Oh, Santo Dios, Padre, en el nombre de Jesucristo, ahora yo hablo que esta iglesia se levante en fe en estos tiempos de dificultad. No habrá nada, absolutamente nada, que pueda detener el mover de tu pueblo en este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Así lo declaro, así lo establezco, así lo profetizo ahora en el corazón, en la mente y en el espíritu de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Y digo y establezco que es una realidad en su vida, que nunca más
Nunca más se dejarán llevar por lo que sienten, por lo que palpan. Nunca más se amoldarán a lo que la gente le dice, a lo que el médico le dice, a lo que la circunstancia le dice, sino que de aquí en adelante ellos levantarán su cara, Señor, y caminando hacia adelante, ellos seguirán avanzando a pesar de cualquier cosa, porque ahora su fe será dimensionada, Padre, al ámbito de lo eterno. Oh Santo, me salgo ahora de la brecha y en el nombre de Jesús establezco para tu iglesia cada principio que tu palabra dice. Ellos empezarán a vivir y experimentar, oh Dios, la realidad de ese Dios grande, misericordioso, poderoso, que no hay nada imposible para Él. Esa es la vida a la que tú nos has llamado a vivir y a la que tú nos has llamado a experimentar. Oh Santo Dios, yo te pido en esta hora que una bendición del cielo venga sobre cada uno de mis hermanos. Oh Padre, que hoy en esta mañana, a través de la fe que ellos están caminando ahora, empiezas a manifestarte poderosamente, y que de aquí en adelante ninguno de ellos cierre su boca para proclamar las grandezas, las maravillas, los portentos, los milagros y las sanidades que empezarán a experimentar en su vida cada uno de ellos, sino que tú abrirás su boca a través del poder del Espíritu Santo, para que a través de su testimonio de caminar en fe, muchos de aquellos que lo rodean empiecen también a tener el convencimiento de que tu presencia está con ellos. No quedará ninguna duda, Señor, en sus vidas de que tu presencia está ahí. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Sigue adorando a tu Dios con todo tu corazón, pero adóralo como nunca lo has hecho. Oh Santo, cuando tú entiendes su palabra, cuando tú sabes que es real, que es verdad su palabra, no te cansas de levantar tu agradecimiento a Él, de decirle gracias, Señor. Porque ¿quién soy yo, Padre? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo, Dios, para que te manifiestes de esta manera? Por eso cada mañana mi corazón se levanta con un agradecimiento a Él y le digo gracias, Señor, porque aún en la inconsciencia de mis sueños, aún en mi inconsciencia, Señor, ahí tú estás y me has cuidado todas estas noches para que ahora en esta mañana mis ojos se puedan abrir para volver a ver la luz de un nuevo día. Gracias solamente por tu misericordia, Dios, por tu misericordia, porque nada había en mí que tuviera el valor de que tú, Señor, pudieras haber hecho todo lo que haces conmigo. Mas sin embargo, sé que a través de los méritos de Jesús, a través de lo que Él ha hecho por mí en la cruz del Calvario, ahora, aún miles de años después, lo podemos recibir en este tiempo. Porque ni tu presencia, ni tu palabra, ni tu reino, ni nada de lo que emana de ti tiene vigencia, sino que todo es absolutamente eterno, es para siempre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Siga adorando a Dios, levante sus manos, adórelo con todo su corazón. Vamos, levante una palabra, siquiera dígale gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Tienes mi agradecimiento, gracias, Padre, sí, Señor.